ver, estoy tratando. Yo por mi parte lo entendí. ¿Lo entendieron? Yo sí. Sí, yo también. Profesor, ¿yo le puedo pedir si puede explicar de vuelta lo del excedente? Sí. Ahí vamos. Bueno, teníamos un ejercicio que, bueno, no lo tengo ahora, a ver si está acá. Que decía algo de las ventas de gas, de limonada, ¿no es cierto? Era ese, ¿no? Sí, profe, era ese. Bueno, decía que, bueno, nos daba una tabla donde teníamos que graficar, ¿sí? Digamos, ¿lo ven o lo ven medio chiquito el ejercicio? Teníamos que graficar, digamos, las curvas. Entonces, bueno, yo más o menos les hice en escala, ¿no? Les puse 0,5, 1, 1,5, 2, acá quedaría 2,5, 3, ¿sí? 3,5, 4, ¿sí? Y acá pusimos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, las cantidades, ¿no? Por ejemplo, tienen que buscar para la oferta, ¿sí? El precio y la cantidad de oferta. En el caso de la oferta va 1, se ve, con 2.000. 1,5 con 3.000. O sea, este es el precio de la limonada, ¿sí? 2 con 4.000, ¿sí? 3 con 5.000. Ahí fue donde están los puntitos marcados, ¿se entiende? Entonces se traza la línea, como veníamos haciendo, para sacar la curva de oferta. Lo mismo hacemos con la de demanda, ¿sí? Trazamos, a ver, el 0,5 no teníamos a partir de 1. 1 con 4.000, 1,5 con 3.000, ¿ven? Acá tenemos el punto de equilibrio. 2 con 2.000, 2,5 con 1.000, ¿sí? Y trazamos la curva de oferta de demanda. Sacamos el punto de equilibrio, ¿sí? Que es que para el precio de 1,5 la botella va a haber una demanda de 3.000 unidades. Ahora, después lo que preguntaba era cuál era la escasez que se producía si el precio era de 1 peso, ¿no? Entonces, si trazamos una línea horizontal sobre el precio, ¿sí? Lo que vamos a ver o a notar, cuáles son los puntos que va a tocar en la oferta y cuál es el punto donde va a tocar en la demanda. Esos puntos, si los miramos hacia abajo, ¿sí? Con respecto a la curva de oferta, me va a dar la cantidad ofertada a ese nivel de precios. ¿Se entiende? A 1 peso se van a ofertar 2.000 unidades. Pero ¿cuánto se va a demandar? Y bueno, va a ser este otro punto. Va a ser el punto que toca el precio con la curva de demanda. Si yo voy hasta abajo, me va a dar 4.000. Entonces, si yo lo que voy a tener es 4.000 de demanda contra 2.000 de oferta, ¿cuál va a ser mi escasez? Y bueno, mi escasez es de 2.000. ¿Por qué? Porque tengo 2.000 unidades que se van a ofertar y se van a demandar, va a haber personas, 4.000 personas, perdón, va a haber gente que va a querer comprar 4.000 unidades de ese producto. Entonces va a haber un déficit o una escasez de 2.000 unidades. Lo mismo pasa con el excedente.
El excedente dice, ¿cuál es el excedente si el valor de la botella es de 2 pesos con 50? Por eso está trazada la línea horizontal acá. ¿Sí? ¿A dónde corta? Y corta acá en los 1000 y corta acá en 5000. ¿Sí? Entonces analizamos. La curva de demanda va a ser de 1000 unidades de limonada. ¿Sí? O sea que la gente va a consumir eso. Y la curva de oferta, lo que se va a producir a ese nivel de precios, va a ser 5000. Nos va a quedar un excedente de 4000. 5000 menos estos 1000. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí entendí, gracias. No, nada. Sí, profe, gracias. ¿Todos los entendieron? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Porque el tema que viene es parecido y no. Pero bueno, esto refiere al excedente, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el excedente del consumidor y del productor, ¿sí? Bien. Este sería el excedente o la escasez de producción. Ay, esperen que hay alguien que quiere entrar. Ahí. Bien. Bien, hoy lo que vamos a ver entonces es el excedente del consumidor y del productor, ¿sí? Lo que vamos a definir primero, ¿qué es el excedente del consumidor y qué es el excedente del productor? ¿Sí? El excedente del consumidor y la curva de demanda. Entonces, cuando nosotros hablamos del excedente del consumidor, es la disposición que tiene una persona a pagar por un bien, ¿sí? ¿Cuánto está dispuesto a pagar por ese bien o servicio por parte del consumidor? A eso se lo llama precio máximo, al que dicho consumidor compraría ese bien, ¿sí? Ahora, el excedente está relacionado con lo que el precio que paga esa persona con la diferencia, o sea, sería la ganancia que le queda, por eso se llama excedente, la ganancia con lo que esa persona hubiera pagado, ¿sí? Hasta el punto máximo, hasta ese precio máximo que hubiera pagado por ese bien. ¿Se entiende? A ver, yo por un vaso de agua o una botella de agua en este momento quizás pagaría 80 pesos, hasta 80, pero lo consigo a 60, ¿sí? Entonces esos 20 pesos vendría a ser el excedente del consumidor. Yo estoy dispuesta a pagar hasta 80 pesos, más de 80 pesos no pago, ¿se entiende? Entonces, el excedente del consumidor individual es la ganancia que obtiene un comprador individual, una persona, por la compra de un bien. Y es igual a la diferencia entre la disposición a pagar y el precio que se desembolsó. ¿Sí? Ahora, el excedente total de los consumidores que se da en el mercado es la suma de los excedentes de cada uno de los consumidores individuales. ¿Sí? Hay una parte que no entendí Bueno, del excedente, cuando dice que hace un tope donde dice, bueno, yo claro. pago hasta 80. La disposición, lo que te aclara es cuál es la disposición a pagar por un consumidor. Y bueno, hay un precio máximo. A ver, a vos te dicen, tenés una necesidad y tenés que ir a comprar un bien o un Profe, servicio. disculpe, Sí. hay una compañera que quiere ingresar a la clase, dice. Ah, esperen que
No suena, no sé qué pasa. ¿Quién es que quiere ingresar? Porque se ve que Tel, quedó, no la veo. Capaz que estuvo mucho tiempo, viste, y después desaparece. ahí le aviso, a ver. Bueno, les decía, la persona tiene, a ver, vos tenés que comprar un bien o un servicio, ¿sí? Vos decís, no sé, cualquier cosa, a veces un producto, ¿no? Vos vas y decís, bueno, yo por esto pago hasta X cantidad de plata. O sea, vos vas al supermercado y decís, no, yo estoy dispuesto a pagar por un kilo de pan, no sé, hasta 150 pesos. No sé, te estoy diciendo cualquier cosa, no sé ni lo que vale el kilo. Pero vas a un lugar y resulta que está a 200 pesos. Entonces vas y no, y decís, bueno, yo voy a otra panadería, ¿no? Porque me parece muy caro. Entonces, ¿cuál es lo que se establece es el precio máximo, que esto varía por el consumidor, no es lo mismo lo que pensás vos que lo que pienso yo, que lo que piensa otro, ¿se entiende? Cada uno de acuerdo al bolsillo, ¿sí? Va a tener su precio máximo, ¿sí? No es algo muy objetivo. Entonces, el excedente del consumidor va a estar dado entre la diferencia entre el precio máximo que está dispuesto a pagar esa persona y lo que realmente paga. ¿Sí? Claro, eso es como salir a buscar los valores, depende de la situación que está, ¿no? A lo que puede gastar. Claro. Sí, no sé si salir a buscar, pero viste que vos vas a, qué sé yo, vas a la verdulería y vos decís, yo voy con la idea de comprar fruta, ir a comprar fruta. Y voy y encuentro que la frutilla en este momento está a 450 pesos el kilo. Y yo no voy a pagar 450 pesos el kilo. No sé, yo o sea, recién todavía no empezó. A ver, estamos en época, estamos entrando en la época, pero todavía no salió digamos, el boom de la frutilla que vieron que más o menos empieza a hacer un precio más o menos estacional, o sea, más competitivo en el mercado. Que por ahí encuentran 2 kilos 200 o un kilo, de último un kilo 100. Entonces, yo estoy dispuesto a pagar hasta 200 pesos el kilo, supónganse, ¿no? Entonces, donde yo encuentro que sale hasta 200 pesos, bueno, lo compro. Tiene que ver un poco con eso. El mercado marca eh, el precio. Pasa con muchos productos. O sea que la gente, por ahí conseguís uno que paga 500 pesos el kilo de la frutilla, pero conseguís uno, ¿sí? En la generalidad la gente es la que marca el precio del producto, lo que está dispuesto a pagar por ese bien o servicio. Bien, eso con respecto al excedente del consumidor, ¿sí? Pero las curvas, ¿sí? De este excedente van a ir variando. ¿De acuerdo a qué? Y bueno, una disminución del precio de un bien, ¿sí? Si ese bien disminuye, va a variar el excedente del consumidor a través de dos vías. ¿Se entiende? A ver, si lo que yo voy a comprar y tengo pensado gastar disminuye ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser ese excedente? Va a aumentar, ¿no es cierto? Va a ser más grande. ¿Me escuchan o no? No. Sí, sí, una consulta. Sí, Pero ese es cuando el producto disminuye el valor, ¿no? claro. Cuando el precio del bien, una disminución del precio del bien. Por Sí, sí. ejemplo, a ver,
volvamos a la frutilla. Yo estoy dispuesta a pagar 200 pesos el kilo, ¿sí? Sí, De golpe, no sé, digo, está 150 pesos, ¿no? El precio del kilo. Ahora, yo estaba dispuesta a pagar 200 pesos el kilo, ¿sí? Ese margen o esa proporción de consumidores, ¿sí? Hay una proporción de gente que compraría ese bien a ese precio. Al bajar el precio del bien, hay más gente dispuesta a comprar ese bien. Va a entrar al mercado otra cantidad, otra porción de consumidores nuevos que ahora a 150 están dispuestos a comprarlo. ¿Se entiende? sí, mayormente eso sucede cuando son, pongamos la frutilla, cuando no es temporada de la frutilla todavía, que son frutillas de invernáculo, que vienen de otro lado, pero no es de la zona, ¿no? Uh-huh. Esperen que hay alguien que... Bueno, Claro, cuando no es temporada. este sería un resumen de lo que yo les venía diciendo. A ver, fíjense, ojo que acá estamos con una sola curva, ¿sí? Estamos con la curva de demanda, porque estamos hablando de qué? Del excedente del consumidor, ¿sí? Y el excedente del consumidor se representa a través de la curva de demanda. Entonces, si tenemos la curva de demanda, ¿no? Y decimos, a este precio P sub 1, tenemos esta cantidad Q sub 1 demandada, baja el precio, o sea, se traslada a un precio P sub 2, ¿sí? Profe, perdón que la interrumpa. Si pone abajo el PowerPoint en la presentación se podría ver un poquitito más grande quizás, porque no se ve muy bien. No, al lado, el icono que está a la izquierda. Ahí lo ven. No, ¿vio donde puso Zoom recién? El icono de la izquierda es Sí. es para presentar la diapositiva y eso lo agranda en toda la pantalla. ¿Ese querés que le ponga? No. No, para la izquierda, el de la izquierda. Pero el de la izquierda me lo chica. No, el icono de la izquierda, profe. ¿No? El icono que está a la izquierda. Espera. Que Yo parece acá como tengo una para hacer el canastita. zoom. Claro, el que parece una pizarra. Ese es el de la derecha, a la izquierda, más a la izquierda. Al lado del Ese. signo menos. Normal, Ahí pero se pasó. clasificación de diapositivas, esto, No, tres más a la derecha. comentarios y notas, dice. A la derecha, profe. Al El que lado está al del lado signo mío, menos. Pero me dijiste hoy a la izquierda, por eso, normal. pero se pasó. ¿Clasificador de diapositivas ahí? ¿O vista de lectura? Acá, vista de lectura. No, el que está al lado de vista de lectura para la derecha. Ah. ¿Cómo les aparece a ustedes? ¿Qué nombre? Todo a la derecha, ese. Profe, ahí se ve bien. El último, ¿Presentación Ese. con diapositiva? ¿Este? Sí, Ahí está. Bien. se salió. Bien, a ver, ¿empezamos de vuelta? Tenemos la curva de demanda. Uy, ya. Lo que pasa es que acá no tengo dominio. Ah, no, esperen, porque esto se me va pasando, ¿no es así? Si yo lo toco. No, nosotros no estamos viendo lo mismo que usted, profe, me parece. Estamos viendo el PowerPoint con todas las diapositivas del lado izquierdo de la pantalla. Ah, ¿no ven lo que yo veo? A ver. Entonces, presentación con diapositivas no me sirve. Tiene que ser vista de lectura. Sí, sí, con el librito se ve bien. Ahí está. Sí, pero esperen que yo... Ahí. ¿Ese lo ven? Sí, Sí, sí. perfecto. Bueno. Tenemos la curva de demanda. A este nivel de precios,
P sub 1, tenemos esta cantidad de Q sub 1, ¿sí? Baja el precio, vamos al P sub 2, con esta, al bajar el precio, aumenta la cantidad demandada, ¿sí? Es esta Q sub 2. Ahora, fíjense, acá está marcado un triángulo, que es el área de este triángulo, es el excedente de aquellos consumidores que estaban dispuestos a comprar a ese nivel de precios. Son los que estaban dispuestos a comprar el kilo de frutilla a 200 pesos. ¿Sí? Cuando el kilo de frutillas bajó a 150, acá al P sub 2, ¿sí? Estos consumidores siguieron dispuestos a comprarlo, ¿sí? Pero aparte se agregó una porción más, ¿sí? Porque este triángulo abarca esto ahora, toda este área. Se agregó una porción más, que es este triangulito, que corresponde a los nuevos consumidores que a ese precio están dispuestos a comprarlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Lo vieron todos? Sí, profe. Bien. Esto después lo vamos a tener que calcular porque hay un ejercicio que yo les mandé que lo vamos a sacar. ¿Cómo se saca el área, ese área? Ahora lo vamos a ver, porque tiene que ver con un poco con trigonometría, ¿no? Que es el área de un triángulo, ¿cómo lo sacamos? Base por altura, me parece que era. Base por altura sobre 2. Dividido. Bien, el excedente del productor, ¿sí? Va a estar relacionado, por el contrario, con lo que es la curva de oferta, ¿sí? Entonces, si pensábamos al consumidor por lo que estaba dispuesto a comprar, por el precio que estaba dispuesto a pagar, por así decirlo, el productor, ¿sí? Es el precio por el cual está dispuesto a vender ese bien, ¿sí? Entonces, el costo de un posible vendedor, ¿sí? Es el precio más bajo al que está dispuesto a vender el bien. Ese excedente es la ganancia neta entre el costo y lo que vende, el precio al que vende ese bien. ¿Sí? A ver, un productor mínimamente, ¿cuál es el precio que le va a poner a uno de sus productos? Y lo que le cuesta producirlo. ¿Sí? Mínimamente quiere ganar eso. Eso más un porcentaje de ganancia, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser ese excedente del productor, esa ganancia? Y va a estar dada entre la diferencia entre el costo y lo que realmente le sacó, en cuanto realmente vendió ese bien. El excedente, perdón, bueno, esto creo que lo dijimos también del consumidor. El excedente total del productor, ¿sí? Es la suma de todos los excedentes individuales de los vendedores. Y al igual, ¿sí? Que en la curva digamos, del consumidor, ¿sí? Tenemos cambios que se pueden producir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si el precio de un bien aumenta, ¿sí? Va a haber más productores interesados en entrar al mercado y vender ese bien, ¿sí? Entonces, la ganancia de quienes habrían ofertado el bien, tenemos la ganancia por un lado de quienes habían ofertado ese bien en ese precio más bajo. Y después tenemos el ingreso de los productores, ¿sí? Nuevos al sector. ¿Cuál sería esa ganancia? Bueno, esto lo habíamos dicho. Y este sería el gráfico, ¿sí? Ahora lo que tenemos es una curva de oferta, ¿sí? A ver. Tenemos una curva de oferta en la cual tenemos un precio inicial, P sub 1, y una cantidad, Q sub 1, ¿sí? Este triángulo
es el excedente inicial del productor. Al aumentar el precio del bien, ¿sí? De P1 a P2, van a entrar en el mercado, van a vender más cantidad, van a estar dispuestos a vender más cantidad, ¿no? Y el triángulo, ¿ven? Es mucho más grande. Esta partecita son los que van a seguir queriéndolos vender, ¿sí? Que estaban ya en el mercado y tenían este excedente. Ahora va a aumentar este excedente, esta partecita, este rectángulo, y también se va a generar esto por los nuevos, ¿sí? Por esta diferencia de Q1 a Q2, ¿sí? Este porcentaje que aumentó en cantidad y en precio me genera este triangulito más, que son los nuevos que ingresan al sector. Entonces, acá tengo un nuevo triángulo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los mercados, ¿sí? Siempre dijimos que los mercados son eficientes. Y para ser eficientes, ¿sí? Tenemos que, ¿se acuerdan que decíamos que tendían al equilibrio cuando se hablaba de eficiencia? Y que el mercado, ¿sí? Tiene lo necesario para todos, ¿sí? O sea, como que no le sacan en un momento a alguien y para dárselo a otro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eficiencia, hablamos de equilibrio, ¿sí? El excedente total mide las ganancias del comercio que se produce en el mercado. Cualquier resultado fuera del equilibrio produce lo que es el excedente total, lo que significa que el equilibrio del mercado es eficiente, ¿sí? No siempre está en equilibrio. La pérdida del excedente total, ahora les voy a decir algo, la pérdida del excedente total es mayor que la recaudación. Acá habla de un impuesto, ¿por qué? Porque generalmente los productores, ¿sí? Que a veces se le pone algún impuesto para la comercialización. Entonces, esto genera una pérdida irrecuperable. Cuando ese impuesto, ¿por qué? Y porque ese quita parte del excedente. Parte de ese excedente, ahora lo vamos a ver en un ejercicio como para que lo vean, ¿sí? Pero parte de ese excedente que le quedaba al productor, ¿a dónde va? Va al Estado, ¿sí? Porque ese impuesto, ¿sí? Digamos, termina siendo parte digamos, irrecuperable para el productor. Bien, y otro punto es que cuanto mayor es la elasticidad de la demanda o de la oferta, mayor es la pérdida irrecuperable de eficiencia que provoca el impuesto. Bueno, este lo vamos a dejar para más adelante cuando veamos el concepto de elasticidad, ¿sí? Bien. Esto sería un mercado en equilibrio. Vimos recién curva de oferta, curva de demanda. Ahora vemos la oferta, la conjunción de la oferta y la demanda, el punto de equilibrio donde se da. Y fíjense que con respecto a la curva de demanda, desde el punto de equilibrio para arriba a la curva de demanda, lo que tenemos es el excedente del consumidor. Y desde el punto de equilibrio para abajo, ¿sí? Con respecto a la curva de oferta, lo que tenemos es el excedente del productor. ¿Se entendió cómo ubicarlo? Sí, profe. Bien, entonces, vamos de vuelta. Por ahí si alguno quedó colgado. Tenemos la curva de demanda, perdón. Están al revés. Esta es la de demanda, esta es la de oferta. Con respecto, digo por las letras,
Esta es la de oferta y la de demanda. Con respecto al punto de equilibrio de la curva de demanda, ¿sí? Es el excedente del consumidor. Con respecto al punto de equilibrio para abajo, ¿sí? Con la curva de oferta, es el excedente del productor. Bien. Profe, Sí. ¿este PowerPoint lo va a subir? Porque no Y me da para... Ya lo subí. Lo estaba copiando, pero no hacía tiempo. No, ya lo subí. Bueno. Y le subí el ejercicio. Ahora lo vamos a averiguar. Un segundo. Igualmente se los voy a mostrar acá para ver si lo podemos hacer. Bueno, fíjense que más o menos, ¿lo ven al ejercicio? Sí, profe. Sí, 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 se ve. profe. Bien. Sí, profe. Sí. Este lo tienen en el Classroom ya. Si lo quieren abrir o lo quieren mirar a través de la presentación. Dice, considera el mercado de la siguiente manera, ¿no? El equilibrio inicial se alcanza con el precio de 6 pesos y la cantidad de 4.000 unidades. ¿Sí? Se define el excedente total, acuérdense que es la suma de los excedentes del mercado en equilibrio. La suma del excedente del consumidor y la suma del excedente del productor. El del consumidor es el valor que tenemos de la propensión a pagar, que tiene, o sea, la disposición que tiene una persona a pagar un precio superior al precio realmente pagado, y del productor, ¿sí? Es el exceso del precio al precio más bajo que estaría dispuesto a aceptar. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar el excedente total. Es lo único que nos está preguntando. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo? Sí. Bueno, a ver. ¿Cómo arrancamos? Hay que sacar el excedente del consumidor y hay que sacar el excedente del productor. ¿Sí? Si vamos a los grafiquitos, a los dibujos, este triángulo, ¿cuál sería? El del consumidor. El del consumidor. Y este de acá abajo, el del productor. Bien. ¿Y cómo sacarían los números? ¿La demanda? ¿Cómo? Acuérdense que es un triángulo y que dijimos que era el área, tenemos que sacar el área, que es base por altura sobre 2. Es sencillo. Del 4 al 10 al 4000. A ver, pero tenemos que sacar primero, vamos a partir el triángulo. Claro, Primero se parte el en del el 6. consumidor. Del 6 al 10. Del 6 al 10, Y después, ¿cuánto tenemos de diferencia? 4. 4. 4. Entonces 4. tenemos 4 de 4.000 altura. y 2. 4 de altura. Sí, por ¿Cuál es la 4000. base? 4000 de base. 4.000, ¿ven? Trasladamos esta base hacia abajo, ¿a dónde cae? En los 4.000. ¿Lo ven todos? 4 de diferencia del 6 al 10 me da la altura. sí. Y acá, esta base es la misma que esta de acá abajo. 4.000. Entonces, 4 por 4.000 dividido 2. ¿Cuánto me da? 8000. 8.000. 8.000 es el excedente del consumidor. Ahora, de la misma manera, saquen el excedente del productor. ¿Sí? La base es la misma, son los 4.000. Sí, 2000 sería. 2.000.
porque va de 4 a 6, 2, 2 por 4, 8, dividido 2, no, esperen. Sí, 2 y 4, ¿está bien? ¿Cuánto les 2 da por 2000? 4000. Perdón, sí, de 4. 4000 sería. 4000. Sí, profe. 4 y 8 que teníamos del anterior. 12.000. 8. 12.000. 12.000, ese es el excedente, entonces háganlo y complétenlo, así, o cópienlo en el cuaderno como para tener el resultado y después Profe, verlo. una consulta. Ahí en el triángulo del excedente del productor, la base sería 4000 y la altura 2, ¿verdad? Porque está el triángulo invertido, entonces tendría que ser 4000 por 2 dividido 2. En el del productor, Sí, está invertido el claro, triángulo. sí, Entonces la base sería de 4000. de 4000 acá. La altura de 2, porque la diferencia entre 6 y 4. Sí. Entonces tengo que hacer base por altura Dividido sobre 2. 2. Sí. Entonces 4000 por 2, 8000 dividido 2 da 4000, no 8000. 4.000. 4.000 más los 8.000 que teníamos del consumidor, 12.000. 12.000 es el excedente total. Ahora, a ver si se animan a hacer, copien el gráfico, ¿sí? Sí, y remarquen en el gráfico qué pasaría si un impuesto, si el Estado establece un impuesto indirecto de 3 pesos y el valor pasa a ser, o sea, el nuevo punto de equilibrio sería en 8, el precio de 8, y la cantidad intercambiada de 2.000. ¿Se entiende? Se establece un impuesto interno donde el precio es de 8 y la cantidad intercambiada es de 2.000. Tracen acá el nuevo punto de equilibrio. Profe, el enunciado dice, el Estado impone un impuesto interno de 3 pesos. Sí. ¿O donde el precio es de 8 y la cantidad de 2000? Sí. Ok. Profe, ¿puede hacer un cachito para arriba del PowerPoint, así copio el gráfico? Ahí está.
Profe, ¿se podría mostrar la consigna de vuelta? Sí. Si se establece un impuesto interno de 3 pesos y el precio pasa a ser de 8 pesos y la cantidad de 2.000. O sea, lo que tienen que marcar es que el nuevo punto de equilibrio va a estar acá, acá y acá, ¿sí? Entre los 2.000 y los 8. Muchas gracias. De nada. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las tareas para cuándo hay que entregarlas? Con que las tengan antes de finalizar el cuatrimestre, ¿sí? Antes de que yo cierre notas. ¿Está bien? Dale, muchas gracias, profe. Bueno, ahora yo les pregunto, en esa, mirando el diagrama, el gráfico, en ese supuesto, ¿cuánto sería la recaudación del Estado? ¿Mm? 2000 no sería. ¿Cuánto va a De recaudar 6 el a Estado? 8. 2.000 unidades. 2000 unidades y Seis- 2. 6.000 pesos sería. Exacto, por 3 pesos. Eso hay que, o sea, va a sacar eficiencia, ¿sí? Al, digamos, al comercio, al mercado, ese excedente, ¿sí? Fíjense que el excedente total del mercado va a tener restada esa eficiencia, esa ineficiencia, por así decirlo, provocada por por el impuesto indirecto que va a ir al Estado, ¿sí? Entonces, fíjense, un minutito. Si ahora con el impuesto, ¿sí? Olvídense del punto de equilibrio anterior, pero con el impuesto dijimos que salía 8 pesos y que se le agregó, se le puso un impuesto nuevo, o sea, un impuesto de 3 pesos. ¿Cuánto era el precio original entonces? 5 pesos. 5. Bien. Fíjense que acá en el triángulo les va a quedar un área así marcada también, ¿no? Desde el 5 hasta el 8, ¿sí? Y los 2.000 pesos, los 2.000 unidades, marquen una línea vertical en las unidades. Despacito, punteadita. ¿Sí? Una línea que va a ir de acá hasta acá. Y si marcan desde el 8 hasta esa línea vertical y del 5 a esa línea vertical, les va a quedar una porción que es un rectángulo, ¿sí? Que eso va a marcar la ineficiencia. Y fíjense que esos dos pequeños triángulos, ¿lo hicieron eso? Sí. A ver si se los puedo... Por ahí. Sería el rectángulo que va del 5 al 8 y que se corta con la línea punteada de cantidad 2000. Claro. Les va a quedar un rectángulo. Rectángulo Va a haber vertical. una línea, a ver, esperen que si les puedo insertar con una forma, a ver si está la línea acá. Bueno, ustedes hicieron una línea acá, supónganse. ¿No? Sí, sí. Sí. Ahora la cortamos en 5 y en 8. Claro. Hoy después hicieron Nos queda un pedacito de rectángulo. Un rectángulo. Bueno, no me queda. Tengo que volver a marcar.
otra línea, ¿sí? Que va del 8 para acá y otra línea que va desde el 5 para esa línea supuestamente punteada que hicimos. A este rectángulo me refiero, ¿bien? Bueno, ese rectángulo tiene que ver con toda esa ineficiencia. Ahora, fíjense, queda este triangulito acá arriba, ¿lo ven? Como excedente del consumidor. Y este triangulito acá abajo como excedente del productor. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora saquen cómo quedaría este excedente. ¿Cuál sería, a ver, el valor del excedente del consumidor y el valor del excedente del productor? Mil se queda. ¿Les queda? 1000 para el productor. Eso. Bueno, fíjense cuánto, o sea que estamos hablando de 1000 y 2000, 3000 total. Cuando hablábamos de... Está bien, bueno, por ahí no es la misma situación, porque acá estamos hablando ya de y era otro punto de equilibrio. Pero estamos hablando de la ineficiencia, cómo achica, ¿sí?, ese excedente del consumidor y del productor. ¿Sí? ¿El triángulo de 4 a 5 es el del productor? De 4 a 5 es el del, sí, es el del productor, al de acá abajo, este chiquito. Y este es el del consumidor. ¿Y el excedente del productor es 1000? El del productor tenemos de 4 a Sí, 1000. 5, 1 y 2. Sí, 2000 dividido 2. Bueno, ¿se entendió el tema? Ahora después les voy a buscar algún ejercicio si quieren como para hacer uno más. Se los voy a subir para que puedan practicar, ¿sí? Listo, gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Esto lo puedo sacar? Igual, Sí, profe. bien. Ahora vamos a buscar un tema que tiene que ver con ineficiencias y eficiencias del mercado. Ahora se lo subo este que todavía no se lo subí, ¿eh? Así era que lo veían, sí.
Bueno, volvemos al concepto de eficiencia, ¿sí? Una economía de mercado es competitiva, ¿sí? Siempre, aquella que en todos los mercados para bienes y factores son perfectamente competitivos. Cuando todos los mercados alcanzan el equilibrio, decimos que se encuentra en un equilibrio general, ¿sí? Ahora, decimos que hay eficiencia en la producción. ¿Se acuerdan este concepto que fue uno de los primeros que vimos cuando vimos algunos conceptos? ¿Se acuerdan de la frontera posibilidades de producción? Se dice que una economía es eficiente en producción si no hay forma de aumentar la producción de ciertos bienes sin disminuir la de otros. Y se produce una asignación eficiente de los recursos si esa forma, si hay forma de reasignar esos recursos de producción, ¿sí? Para aumentar la producción de ciertos bienes sin disminuir la de otros, ¿sí? O sea que podemos aumentar la producción sin sacarle al otro, ¿sí? Una porción de esos bienes o servicios. Una economía es eficiente en los niveles de producción si no hay una combinación de bienes diferentes que haría que algunas personas mejoren sin que otras empeoren. ¿Sí? ¿Vieron esto de que muchas veces en dadas situaciones económicas y demás en el país se produce que, o por leyes, ¿no? Que hacen siempre las leyes, que todas las leyes se dictan en función a beneficiar a un sector y perjudicar a otro. Entonces, decimos que, bueno, en ese caso la economía no es eficiente, ¿sí? Entonces, si no hay una combinación de bienes diferentes que haría que unas personas mejoren sin que otras empeoren. Y con respecto al consumo, ¿sí? Decimos que es eficiente en consumo si no hay una forma de redistribuir los bienes entre los consumidores, de modo de que algunos consumidores mejoren sin hacer que otros empeoren, ¿sí? En la medida en que los precios se comporten como señales económicas, este tipo de ineficiencia, ¿sí?, no dará una economía de mercado competitiva. O sea que el mercado generalmente nos movemos en lo que es la ineficiencia. Y acá lo que yo les decía, la frontera de posibilidades de producción, que es el modelo, ¿sí?, que establece, ¿se acuerdan? Que si se produce en una economía que se produce dos bienes, ¿sí?, si se produce todo de un bien, estamos en ese sector. Si se produce todo del otro bien, estamos acá en la otra punta. Y que toda esta, digamos, esta curva está compuesta por millones de variables de producción y que está dentro de lo que es la eficiencia. Acuérdense que todo lo que está afuera, ¿sí?, es ineficiente. Para lograr que eficiencia, una economía debe ser eficiente en consumo, eficiente en producción y eficiente en niveles de producción. Y cuando los precios actúan correctamente, como señales económicas, una economía de mercado en general es eficiente. Y aparte esa economía se debe encontrar en equilibrio. Cuando hablamos siempre de equidad, hablamos de equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando se pretende que esa economía, que sea algo equitativo, se habla de justo, de que proporcione equidad y que por otro lado también tiene que ser eficiente, ¿sí? Pero, ¿cuál es ese parámetro del cual decimos es justo, es equitativo? Y bueno, no hay algo que sea objetivo, un parámetro consensuado que digamos, bueno, hasta acá es justo, hasta acá es equitativo. Entonces, no necesariamente o sea, se prefiere que la situación sea eficiente a una ineficiente. Y ahora vamos a ver por qué.
hay diferentes situaciones que se puede dar en una sociedad que llevan, ¿sí?, a tomar determinadas decisiones en el mercado. Y que tiene que ver con estas externalidades o fallos del mercado. Cuando se produce un fallo, ¿sí?, no se logra eficiencia. Y ahí empezamos a hablar de costos externos, de ingresos externos, y a estos costos se los denominan, costos a ingresos, se los denominan externalidades, ¿sí? Si es un costo, es una externalidad negativa; si es un ingreso, es una externalidad positiva. A ver, por ejemplo, vamos a buscar, ¿qué es una externalidad? Algo que se produce en el medio a consecuencia, por ejemplo, no sé, hay una industria en el sector y la industria, al instalarse en un lugar determinado, empieza a contaminar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está produciendo? Está produciendo una externalidad. ¿Esa externalidad es positiva o es negativa? Y termina siendo negativa, porque si la industria antiguamente no estaba, ¿sí?, seguramente no había tanta contaminación como hay ahora. Contaminación de la que se les ocurra, contaminación sonora, contaminación de efluentes, contaminación al nivel que se les ocurra. Entonces, eso termina siendo un costo social, ¿sí? ¿Es necesaria la industria? Y seguramente sí es necesaria, no es que la podemos prescindir de ella, y es una fuente de trabajo, ¿sí? Da trabajo a toda la zona, no sé, da otro nivel, no sé, jerarquiza, porque por ahí también la misma industria, no sé, se encontraban los accesos totalmente, eran de tierra y inaccesibles, y ahora están asfaltados. Entonces, ese asfalto que generó la industria generó también otro tipo de externalidades positivas, ¿sí? Y porque hicieron un asfalto, hicieron accesible, ¿no?, la circulación, el llegar, y por ahí el asfalto terminó dándole mayor precio al valor inmobiliario. Como también la instalación de la industria pudo haber perjudicado al sector donde, no sé, era una zona, terminó dándole menor categoría, supónganse, no sé, era una zona rural, o era una zona que, bueno, terminó perjudicando el valor inmobiliario también. Claro, el tema es a qué costo, ¿no? Claro. A mí me pasaba que yo ahora vivo en Pilar, pero antes vivía en Pacheco, y enfrente de mi casa, yo vivía todo lo que era la zona industrial igual, pero justo enfrente de mi casa pusieron una cementera de hormigón elaborado a cielo abierto. Y ellos nosotros ya estábamos como barrio hace ponerle 100 años, y ellos llegaron después y contaminaron, era impresionante el polvo, el ruido. Entonces lo planteamos en la Municipalidad de Tigre, y bueno, los concejales decían que no podemos rechazar la urbanización y los avances. Acá se hizo yo no me acuerdo cuánto, será 3 o 4 años, hubo no sé si se acuerdan, como un reordenamiento, una reurbanización, como que sectores que eran rurales pasaron a ser, no sé, más residenciales y demás, porque bueno, la zonificación de la zona fue cambiando durante un montón de tiempo, y no había un reordenamiento, no había una nueva zonificación. Lo que pasa que si vos ves, hay lugares que seguramente ha pasado, pienso, ¿no?, donde vivías, que quizás esa era un área residencial, o por ahí estaba zonificada como un área, no sé, capaz que rural o industrial, pero mientras permita la zonificación de la municipalidad, instalar determinadas cosas, es como que no
no dan bolilla, ¿no? Claro, Como bueno, que- ese era el tema. El tema era que ellos habían puesto, no sé, en 2010, que era zona industrial, y ellos vinieron, por ejemplo, en 2011. Claro. Entonces, ahí ese era el tema, era como que estaba todo permitido. Y aparte, bueno, nos había cambiado la tarifa de la luz, de muchas cosas, no pagábamos más caro Claro, por vivir ahí. claro. Bueno, esos serían los costos externos, ¿no? Sería el costo que tiene un individuo o empresa que impone a otros sin resarcirles nada a cambio. Fíjense que llegaron, se instalaron y bueno, el que está al costado, al lado y demás, se perjudicó y por eso no se lo va a resarcir. Bien, y lo mismo pasa con el ingreso externo. Por ahí pueden llegar a generar externalidades positivas, ¿sí? Pero tampoco vas a tener una compensación a cambio, no van a recibir, no te van a cobrar nada por el bien que te dan, por el asfalto o por determinada situación, ¿no? Bien, entonces a esto se las denominan externalidades. Bueno, esto es lo que les decía hoy. Los costos externos son externalidades negativas y los ingresos se los conoce como externalidades positivas. Hay otros costos que tienen que ver con los costos privados y los costos sociales, ¿sí? Acá está el ejemplo, por ejemplo, que el tema de la cría de ganado, ¿sí? ¿Qué pasa? Que generalmente dañan mucho el medio ambiente por el tema del estiércol y de los desechos, ¿no? Que liberan mucho, terminan contaminando mucho el medio ambiente. Ahora, cuanto más grande es las extensiones, ¿no? Es más contaminante. Ese sería un costo, a ver, tenemos un costo privado, que es el costo de producir, ¿sí? ¿Cuánto le cuesta producir al que, no sé, cría ganado, ¿sí? Y tenemos un costo social, que es el costo de la contaminación, cuánto estamos contaminando. Lo mismo pasa con la producción del algodón, ¿no? Que es sumamente contaminante. Ahora, ¿podemos prescindir de eso? ¿Podemos prescindir de estas industrias? ¿Podemos dejar de criar ganado? ¿Podemos dejar de producir algodón? Es un tema. No. Es un tema a tratar. Es para un debate eso. Sí, tal cual. ¿Y qué les parece a ustedes? Lo que pasa es que ahí se divide, porque está el que, hablando de lo que es el cuidado del medio ambiente, Sí. está la gente que está en contra del consumo animal, como se dice, que esa es una parte, y está el que no. Es dividida ahí. No sé cómo expresar, ¿no? Pero muy dividido de Sí, protección ahí, y... digamos, hay diferentes conceptos, ¿no? Porque por un lado estamos con lo que es defensa de los animales y demás, pero a ver, vayamos a los datos reales, a la economía. A nosotros nos interesa la economía, ¿sí? Y lo que es la compra, la venta de carne en el mercado. Fíjense que los números, bueno, ahora a pesar de que los números por ahí la carne aumenta de precio y demás, por ahí cayó un poco el consumo. Pero somos un país donde se consume mucha cantidad de carne por persona. Muchos kilos de carne anual por persona. Bueno, ahora bajó el consumo de carne y subió el del pollo más del doble. Bien. Por consecuencia, porque el kilo de carne es irrisorio lo que está. No sé, tenemos que hablar algo de 800, 900 pesos un kilo contra, no sé cuánto está el kilo de pollo, pero está 200 y pico. Sí, sí. Entonces, fíjense que está 3 veces más o más. Entonces, ¿conviene a la economía del país dejar de vender carne, dejar de producir carne? No. No conviene. Porque
es parte del PBI y es parte de todo esto que necesitamos, ¿no? De todo para el funcionamiento del país, de la producción. Somos un país ganadero, un país agrícola, y bueno, y no vamos a dejar de sembrar, no vamos a dejar de producir, no vamos a... ¿Por qué? Y bueno, lo necesitamos. A ver, vamos a la cosecha de algodón. ¿Podemos dejar de producir algodón? No. Acá yo creo que a todos les compete, o sea, a ver, al que es vegano, al no, acá no estamos hablando de un tema de consumo, acá de vestimenta, ¿sí? Entonces, necesitamos contar con determinados recursos, pero ¿hasta qué punto la sociedad permite la contaminación? Ahí está marcado, ¿se entiende? ¿Hasta qué punto la sociedad permite que la industria funcione y llegue a un nivel de contaminación, digamos, aceptable, por así decirlo? Entonces, lo que se empieza a evaluar es esto del costo privado versus el costo social, ¿no? Profe, Hay dos... disculpe. Sí. Me tengo que retirar, me surgió un problema. ¿Le dejo el presente o no pasa nada por eso? Sí, decime el nombre que no te estoy viendo con la presentación. Medina Martín. Dale, quédate tranquila. Gracias, profe. De nada, hasta luego. Hasta luego, buen fin de... ¿Sí? Por un lado tenemos el costo directo, que es el privado, es el costo asociado a la producción, ¿sí? Lo que nos va a costar, ¿sí? Digamos, el pago por la compra de todos los factores de producción, ¿sí? Lo que estemos produciendo, ¿sí? Los bienes intermedios. Y por otro lado tenemos ese costo social, que son las externalidades negativas que provoca el medio ambiente, a la sociedad, ¿sí? Por ese proceso productivo, ¿sí? Existen métodos, ¿sí? Que son capaces de establecer cuál es la cantidad eficiente de contaminación. Generalmente, ¿no? En lo que se establece es decir, bueno, ¿hasta qué punto la sociedad permite el grado, cuál es el grado aceptable de contaminación, ¿no? Pero muchas veces, si nosotros decimos, tiene que ser de la forma más eficiente, porque si nosotros vemos una industria o una empresa que está contaminando o está haciendo las cosas mal, vamos y la multamos. Y la multa termina siendo algo irrisorio, que no sé, les decimos, bueno, son 5.000 pesos y listo, y seguís haciéndolo. ¿Qué es lo que va a hacer la industria? Y va a seguir contaminando. ¿Por qué? Y porque le conviene. Si no hay un ente regulador, si no hay algo que establece, ¿sí? Y algo que sea aceptable también, ¿se entiende? Porque la multa de 5.000 pesos no termina siendo significativo, ¿sí? Dice, bueno, dentro de poco vienen, le hacen otra auditoría, otros 5.000 pesos y bueno, y siguen adelante. Entonces... Claro, lo que pasa es que no tiene costo la contaminación. No tiene valor, no es un valor, bueno, 10.000 pesos lo soluciono, no tiene valor. Claro, pero tendría que haber establecido, o sea, acá lo que se habla son de los impuestos pigovianos, ¿no? Que se establecen a las externalidades negativas. Se establece, bueno, a cada industria debe tener digamos, hay un análisis que se hace, mira, hasta tal punto es aceptable la contaminación, porque sabemos que mínimamente esta industria funciona de esta manera, entonces, no sé cómo se medirá, supongo que se medirá a través de la emisión de gases o demás, ¿sí? Pero de ahí en más, ¿sí? El impuesto tiene que ser muy importante, ¿sí? Tiene que ser que en cierta forma le duela, ¿sí? Para que se exijan y que se creen políticas de dejar de contaminar. A ver, si podemos instalar algo para que, no sé, reducir la contaminación, si tenemos que hacerlo de una manera que estemos más alejados, que estemos
lejos de la civilización, tenemos que instalar, no sé, plantas potabilizadoras, tenemos que hacer determinados, bueno, que termine siendo más beneficioso eso que lo que se cobre de impuesto, o de multa, o de tasa, ¿sí? Para tratar de lograr la eficiencia. Lo que pasa que lo que se necesita también es cierto ente regulador para controlar, para que no permitan que sucedan estas cosas. ¿Sí? Una consulta, profe. Sí. Ahí, en sus palabras, sacando de lo como dice ahí, yo lo veo acá en el teléfono, Sí. que se le pone un impuesto o un límite de lo producido, de lo que es la carne, por ejemplo. Pero no hay un límite por la crianza de los animales. Es decir, que por más pero no. límite que ponga, la contaminación va a ser igual. Pero no. A ver, espera, a ver si podemos volver a la anterior. Perdón, porque me quedé colgado ahí. Espera, acá. Bueno, los métodos dice, pueden ser impuestos sobre la venta de ganados o licencias para producir un número de cabezas. Exactamente. Bueno, tiene que ver con eso, o sea que obviamente que cuanto vos más animales tengas, más contaminación, ¿sí? A ver, volvemos a lo mismo. Debe haber, en el caso del ganado, saber cuánto es la contaminación que produce un animal, ¿sí? ¿Sí? Cuántos son los desechos que provoca, ¿sí? Y multiplicado por la cantidad de producción que se tiene, como para tener una idea porque, a ver, se sabe más o menos el tipo de emanaciones y de dióxido de carbono que genera eso, ¿no? O de nivel de contaminación, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con la ineficiencia por ahí en lo que es la producción de determinados cultivos, ¿no? Entonces, cómo hace o cómo genera, ¿sí? La contaminación al suelo. Entonces, depende de los lugares y los sectores, ¿sí? Acá en Argentina, la verdad que mucho no se utiliza. O sea, tenés los controles, tenés ¿qué se les obliga a hacer a las industrias? Bueno, hacer manuales, hay un protocolo, ¿sí? De lo que es, hay una organización también que tiene que ver, que es la OPDS, no sé si la escuchaba, estaba antiguamente, no sé si sigue estando dentro del parque, había una delegación. OPDS, que es un organismo provincial algo de dirección sustentable o algo así era. Bueno, ellos controlan y van a las industrias, van a las actividades, ¿sí? Exigiendo de qué forma regulan, cómo controlan la contaminación, cómo llevan a cabo el tema del control de efluentes, la contaminación sonora, los diferentes requerimientos, ¿sí? Que se va dando, pero que es específico de cada industria o de cada sector, ¿sí? Pero como así les digo, a ver, dependiendo de varios sectores, ¿no? Por ejemplo, hay lugares que hace 3 o 4 años que no aparece un controlador de esto. Entonces, ¿cómo controlan? ¿Cómo ven? Y bueno, seguían por ahí a través en épocas, como son organismos provinciales y demás, y bueno, en épocas de ahora que justamente electorales, ¿sí? Por ahí ante una denuncia van y controlan, fiscalizan y miran. Pero no hay un seguimiento muy fuerte con respecto a estas industrias, ¿no? No, tal cual. Yo, como le contaba hoy, nosotros lo vivimos en carne propia, denuncias al municipio miles y venían hasta los manos derecha del intendente y eso jamás cerró y
hasta hoy sigue abierto. Nosotros nos tuvimos que mudar, yo me fui de ahí. Bueno, y ahí no se podía vender porque también era 2 manzanas y lo demás era todo industria. Así que era como que quedaron 2 manzanas nomás de barrio. Y Bueno, eso es otro problema, porque claro, como que vos quedamos fíjate, encerrados, digamos, de fábricas. ¿y a quién se lo vendés también? ¿No es Claro, por cierto? eso era a ellos mismos o a nadie, o dejarlo, o al Estado, no sé. Era un tema. Y la verdad que no había mucho control ni nada. Y nosotros teníamos carpetas y todo, los vecinos. Pero no, nada. Sí. Bueno, es lamentable, ¿no? Pero que no haya una política medioambiental así a nivel país fuerte y eficiente, para que más que nada para hacer respetar, ¿no? Determinadas prácticas, porque si no acá es como que todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Pero bueno, la idea de estos impuestos, ¿sí? Es de tratar de que sean de tal forma que terminen castigando a la industria. Entonces la industria tenga que cumplir en los niveles de contaminación. Bueno, hasta acá está permitido, hasta acá se me deja con determinadas emanaciones de gases, lo que fuera. Hasta acá, bueno, de ahí en más, no sé, determinada sanción, o la multa que se le cobra es millonaria. El tema es que, bueno, después, bueno, no lleguen a ocurrir estos arreglos o eventos que se producen por consecuencia bueno, de los municipios o de los políticos que están de turno. Bien. Después tenemos lo que son bienes privados y bienes públicos, ¿sí? Y para llegar a la definición de privado y público, ¿sí? Primero lo que definimos es si un bien es excluyente, ¿sí? Significa que al ser excluyente, si el oferente de ese bien, o sea, la persona que lo produce y lo ofrece, ¿sí? Puede impedir que sea consumido por las personas que no lo pagan. ¿Se entiende? Es excluyente cuando no lo pueden tener al alcance todos. O sea, lo tienen solamente los que lo pagan. ¿Qué dijeron de las telefonías de internet? A ver, que no. Ah, mira. Pero supongo que abrirán, digamos, para que todos puedan usar, o sea, que no tengan. ¿Cómo van a hacer? No sé. Supongo que igual lo van a cobrar. No es que. Bien. No, Un no, bien digo porque usted dice que es excluyente si pueden impedir que sea consumido. Entonces sería, el público sería lo contrario, el público es todo lo contrario. claro, por eso. Claro. El público en donde no podés impedir que se consuma, porque es público, porque les corresponde a todos. ¿Sí? A ver. Un bien es rival, ¿sí? En el consumo, si una misma unidad del bien, ¿sí? No puede ser consumida simultáneamente por 2 personas o más, ¿sí? Entonces, esa unidad, ¿sí? Se la terminan disputando 2 o más personas, pero es para una, ¿sí? Un bien que a la vez es excluyente y rival en el consumo, se lo considera que es un bien privado, ¿sí? Y un bien es público, es no excluyente y no rival en el consumo. Cuando el bien es no excluyente, ¿sí? Cuando el bien es no excluyente, el oferente no puede impedir que sea consumido por aquellos que no lo pagan. ¿Sí? Acá está un poco el caso que vos decías, o sea, cuando es no excluyente, cuando puede llegar, ¿sí? a todos, o sea que termina siendo público, es aquel que no puede impedir que llegue a aquellos que no lo pagan.
Bien. Y un bien es no rival en el consumo si puede ser consumido simultáneamente por dos personas o más. ¿Sí? O sea que no es, en cierta forma también es no excluyente. Bien. ¿Se entendió más o menos el concepto de esta unidad? Profe, el último, si me daría un ejemplo de algo, capaz que no entiendo, pues no me está costando, Con sus palabras, No, profe. A el ver, último que dijo. un bien es excluyente, ¿sí? Si la persona que lo produce puede dejar que impedir que las personas que no lo paguen no lo tengan. Puede ser la televisión de cable, por ejemplo. El que no pagó el cable, bueno, salvo que vieron que ahora está con el tema de la fibra óptica un poco más, ¿no? Pero antes estaba el que se colgaba, que le pasaba. ¿Se entiende? Sí, ahí sí. ¿Sería el servicio que sí o sí tenés que pagar para tenerlo? Exacto. El que Claro, no lo paga, no lo tiene. Yo el que no entendí, el rival en consumo, es el que... Bueno, el rival es si en una misma unidad de ese bien, ¿sí? Puede ser consumida o no, ¿sí? Por más de dos o más personas, ¿sí? En el caso del rival, no puede ser consumida por más de, o sea, se la disputan, por eso es rival en el consumo, ¿sí? O lo consume uno o lo consume otro. Puede ser dos marcas conocidas como Pepsi y Coca-Cola, rivales en el consumo. Sí, ¿O no es puede un ser, ejemplo? pero vamos a buscar a ver si no se me ocurre algún ejemplo No, yo de lo que servicio. entiendo, Sí, en lo que es... yo ejemplo antes tenía, creo que DirecTV, no sé qué era lo que tenía, sí. y podía ver solamente HD en una tele. Si bien tenía dos, creo que A es ver, eso, ¿no? bueno, Tenía ¿qué puede ser para el ver en dos ejemplo teles, ese pero del solamente en cable? una, a la vez. ¿Puede ser eso? Puede ser el ¿O lo ejemplo veía en del una o en cable, la puede ser el ejemplo, a ver, el cable volvemos a lo mismo. Si es una fibra óptica, es rival en el consumo. ¿Se entiende? No puede ser consumida simultáneamente por dos personas. Podría Es el ser ejemplo de como... la Cuando línea de ustedes, teléfono. cuando tenían el cable, sí, podía ser excluyente y demás, pero bueno. Pero rival en el consumo, para poder consumirlo, ¿sí? Necesitas poner otro decodificador. Necesitas poner, ¿entendés? Sí o sí, no tenés opción de que dos o más personas más consuman de ese servicio. Claro, eso es lo que yo le decía. Tenía Claro. dos decodificadores, pero solamente en uno podía ver a la vez HD. ¿Era en uno o el otro? Eso es lo que iba. No Está era, bien. entonces era rival. Sí, sí, te entiendo. Si era cable, vos lo compartías, pero veías lo mismo. En espejo. Sí, ejemplo tenía. Claro, está bien. No era espejo tampoco. No. Eran dos diferentes, pero solamente en uno podía ver HD. Ah, En uno o el otro. Porque tenías el codificador en ese. No, en los dos. En la 2 TV tenía. Pero por eso se veía en una o en la otra. En No HD. entiendo. ¿Pero vos pagabas por los dos? Claro. Entonces el Y bueno, problema era del claro. decodificador de la otra tele, porque si no tendría que Claro, ponerlo en porque HD. si pagabas por los dos, tenías que ver en los dos bienes. Los dos igual, lo El plan mismo. era ese. Sí, no sé, que eran 80. Pero ahora sí, si son instalaciones medias clandestinas y demás, sí, ahí pasa, que a veces, viste, no sé, depende el tipo de cable y demás, por ahí terminás viendo lo mismo, viste, cambian el canal de uno y cambian en el otro, y terminan viendo lo mismo. O, bueno, Va a tener que hacer pasa. el reclamo, porque ahí te están cobrando un servicio que no te están prestando, así que No, ya me fui. Era Televisa igual. Ah, Pero bien. Por ejemplo, un bien público, ¿sí?
¿qué podría ser? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, pueden ser el servicio de cloacas. De transporte. La televisión abierta. Educación. Bueno, pero a ver, vamos de vuelta. El transporte es público. Estamos de acuerdo. ¿Pero por qué es público? Porque viajan Somos todos. todos, pero no es público. Sí, es público, no gratuito, se puede subir cualquiera. Ahí. O sea, puede subir hombre, Ahí, mujer, te puede niño. subir cualquiera, pero no termina. A ver, vos no podés ahí decir, bueno, vos, a ver, es excluyente también. Porque si vos no pagaste, no subís. Claro, es público. Claro. No. ¿Sí? Pero, por ejemplo, una cuestión, por ejemplo, el servicio, no sé, no sé si se pagan las cloacas, el servicio de cloacas. Sí, Aguas Argentinas. Está con aguas, ¿no? Claro. Está con aguas. Bueno, también, a ver, Aguas Argentinas es un bien público. Tener el agua ahora. Hay que pagarlo también. Es un bien público que está en cierta forma, bueno, privatizado. Claro, pero pero ¿a qué refiere público? Porque por ahí está mal, nosotros lo usamos mal, capaz. A ver, a que es un bien que tendría que estar garantizado por el Estado. Claro, pero no es gratuito. No es gratuito. Entonces debería ser excluyente si no es gratuito, porque el que no tiene dinero no lo puede pagar. Claro, como si te subís a un colectivo, no viajás si no pagás. Claro. Pero yo te pregunto, a ver, si por tu casa pasa la red de agua, agua natural, Corriente. agua corriente, potable. de agua potable. Bueno, y vos le decís, yo no la puedo pagar. No tiene el servicio. Claro, no lo tenés, te cortan el servicio de agua. ¿Pero te dejan tener una centrífuga? Sí. Si tenés pozo, sí. Claro, si no la declarás. Igual te digo que el agua no estaban cobrando últimamente por consumo, sino una base. Es lo mismo que el A gas. los usuarios. Bueno, el gas sí, el gas pasa por adelante, pero vos podés decir, no, pero no sé si el agua. No sé si el agua. El agua, en un El momento agua te estaba- ponen una boca afuera de tu casa y bueno, sigue si vos querés, vos tenés que hacer la instalación adentro. Sí, eso sí, pero no Te sé dejan la boquita ahí abierta y si vos querés la usás y si no, no. No sé si determinados sectores, ¿sí? No te obligan y no podés, o sea, no podés tener ni siquiera una centrífuga, una bomba adentro de tu casa. La Sí, verdad es que verdad, pero algunos lo camuflan. Claro, la tienen y no dicen nada y no se declara, perfecto. Exactamente, pues un montón de veces se quedaron sin agua. Yo conozco Claro. compañeros de trabajo que le pasó eso, que tuvieron aproximadamente 2 semanas sin agua, imagínese. No, y aparte de los problemas que hay también en Pilar. En Pilar, bueno, no sé si están todos o por ahí si algunos de Pilar Centro, por la zona. Sí. Bueno, la falta y de presión que hay en el agua, ¿no? Que Y de aparte- agua y de luz. La luz se le corta todo el tiempo. Mi mamá vive atrás del hospital y siempre está Y con bueno. faltante de luz o agua. O agua. Y ahora empieza a venir la época que más problemas genera, ¿no? Porque Sí. también yo pienso que tiene que ver un poco con esto, con toda la edificación y todas estas cosas que se generaron y la población, cómo aumentó y demás, y las construcciones, los edificios, ¿no? El consumo, ¿sí? Que termina siendo ineficiente, no termina alcanzando y que, bueno, y que para la distribución y demás también. Fíjense que en una casa antiguamente no había problemas de la subida del agua, y ahora una casa tiene que comprar una bomba para que, una casa normal, ¿no? Sí, la falta de Para que le inversión llegue también. agua al tanque. La falta de inversión porque Pilar es uno de los distritos más ricos de toda la zona. Tiene los country, el parque industrial que es el más grande de Sudamérica. Sí. Recauda el municipio, así que...
inversiones tendría que haber. Bueno, pero ¿cuál es el problema? El del municipio recauda, pero esto está en manos privadas, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta, el bien es público, ¿sí? Más allá de que nos cobran y demás, pero ¿quién se tiene que ocupar para hacer cumplir esto, para hacer que no falle, que no se nos corte la luz y que haya inversión, que haya reinversión, que todo esto que estamos pagando realmente se ve y no se lo Un termina. regulador, un ente. regulador. El Estado. Sí, el Estado tiene que estar más presente en estas cosas, ¿sí? Para hacerlo de la mejor manera posible. Entonces Porque se si no- podría, otro ejemplo de bien público podría ser una escuela pública que Sí. está regulada también por el Estado, más que un servicio quizás. Profe, Sí. ¿y los que recolectan la basura, que a eso sí nosotros no le pagamos, es privado? Pero Sí, son es empresas privado. privadas. ¿Sí? Sí, Paniza pasa por mi casa y es privada. Es privado. Pero, a ver, depende las épocas, ¿no? Y demás. Ahora está terciarizado. O sea, no es que nosotros le pagamos, chicos, ¿eh? Nosotros pagamos al municipio. Está dentro de la tasa, alumbrado, Sí, sí. barrio de limpieza. Sí. ¿Sí? Y el municipio Alumbrado y limpieza. terciariza eso a través de una empresa. Ahora, antiguamente eso se encargaba el municipio. El municipio tenía sus propios camiones y demás y levantaba a través de sus empleados. Pero eso ahora se terciarizó ya hace bastante tiempo. Pero sí, o sea, son cosas que nosotros pagamos, ¿sí? Por ahí el tema también de la salud, ¿no? La salud pública, la educación, como decían, son bienes que, bueno, nosotros ahí para acceder a ellos no necesitamos pagar y está abierto a todos, ¿sí? Ahora sí, el tema por ahí de una atención en una prepaga o en un hospital que es privado, ahí sí termina siendo excluyente, ¿sí? O sea que un bien público podría ser todo bien que está regularizado por el Estado. Sí, Ok, que corresponde, que tendrían todos. A ver, que es un bien que no se puede negar. perfecto. Como Sí. la educación, la Como salud. la educación, la salud, ¿sí? A ver, las cloacas, el agua corriente, es algo que debería darse a todos, ¿sí? De alguna manera. Profe, ¿seguridad entraría ahí? ¿Lo que es la policía? También, ¿Bombero? también. ¿Las ONG cómo quedarían? Las ONG, a ver, ¿en qué sentido las ONG? Las ONG son organismos no gubernamentales que funcionan con las empresas generalmente. ¿Por qué? Porque la ONG siempre, a ver, son empresas que no tienen fines de lucro, ¿no? Y que necesitan el dinero para poder realizar determinadas actividades. Entonces, terminan en cierta forma asociándose a empresas, se llaman relaciones de cooperativismo o partnership. Se asocian con empresas porque las empresas, por un lado, el Estado les pide que, no sé, que colaboren o que reaccionen. ¿Vieron lo que es ahora un poco lo que es la responsabilidad social empresaria, ¿no? Hay muchas empresas que están tratando de responder, ¿sí? a estas inquietudes que no son solo medioambientales y que tienen que ver con políticas de seguir ganando plata y de tener una imagen, ¿no? Algunos libros hablan de las 3P, de la responsabilidad social empresaria. ¿Qué significa? Y bueno, que tienen que ver con la gente, con people, planet y profit. People se refiere a todo lo que involucra la organización, la empresa, con la gente, tanto dentro o fuera de la organización, cómo se la trata, a los empleados, cómo es la relación con los clientes, con el entorno, ¿sí?
Por otro lado, habla de las ganancias que tiene que ver la organización, o sea, si la empresa no es lucrativa, no va a poder trascender y no va a poder ayudar tampoco. Entonces, la empresa sabe cómo ganar dinero. Entonces, parte de ese dinero por ahí se terminan destinando a las ONG, ¿sí? Para ayudar como luchas contra la pobreza, contra la contaminación, contra el medio, contra determinadas cuestiones sociales que es necesaria o que en cierta forma el Estado termina ausente, entonces, bueno, como que necesita del apoyo de estas políticas, este tipo de política, ¿no? Y después tenemos lo que era el Planet, que es lo que es medio ambiente. Antiguamente se relacionaban este tipo de políticas, o se decían cuando hacían patrocinio. O sea, patrocinio es como decir, bueno, hacen beneficencia, ¿no? Una empresa tiene, no sé, ayuda a determinado, no sé, comedor escolar, o va y hace el mantenimiento de una escuela y tiene como que los patrocina, ¿sí? Sí, Pero, sabe que, sí. perdón, justo cuando habló de ese tema, acá en Del Viso hay un barrio privado viejísimo que es el Highland Park, y ellos mantienen y dan todo lo necesario, un colegio de Estado. De todos los colegios de Estado que conozco, es el único que tiene aire acondicionado por cada aula, mantienen el comedor, pintan el colegio. ¿Eso cómo se lo tomaría? Bueno, eso es un patrocinio. Ahí Ahora, está. si no solamente hacen eso y hacen otro tipo, por eso les decía, la política de responsabilidad social empresaria está vinculada a esas 3P. A ver, ¿cómo es la política que se trata con la gente? ¿Cómo es la política que se trata con el tema de las ganancias? ¿Cómo se lleva adelante? Y esto un poco del medio ambiente. Generalmente este tipo de política no surge de un día para el otro. Esto se desarrolla en el tiempo y empiezan con un tipo de política proteccionista medioambiental o con un tipo de patrocinio y demás, ¿sí? Pero es una conjunción de varias políticas. Y bueno, y tiene que ver un poco con esto, con las exigencias de hoy en día, que por ahí para poner para implementar un nuevo proyecto, una nueva empresa y demás, se le exige un proyecto social. ¿Qué es lo que bueno, vos vas a impartir, vas a poner esta planta y demás? ¿Cuál va a ser digamos, tu proyecto económico, pero a la vez mostrarme cómo vas a afectar a la sociedad? ¿Qué vas a darle a la sociedad o cuáles van a ser los pros y cuáles van a ser los contras? ¿Sí? Para que esa balanza sea equitativa. Entonces, esas exigencias a través del Estado hacen empiezan a aparecer este tipo de políticas, ¿sí? Y las ONG, a ver, volviendo a la pregunta que me decían en el papel, ¿no? Y las ONG es como que están tratando de asociarse, se asocian, ¿sí? A las empresas, porque las empresas saben la forma de ganar dinero. Y las ONG, la forma de cómo traducirlo, cómo llevar a cabo esa política, ¿sí? Tienen esa ayuda. Lo que pasa que acá uno de los grandes problemas es ver con quiénes se asocian, porque después hay problemas de imagen. Hay problemas de imagen, ¿por qué? Bueno, esto acá me salgo un poco, ¿no? Pero por ahí más adelante lo íbamos a ver también. Tiene que ver hace mucho tiempo, por ejemplo, ¿sí? Shell se asoció, o Shell trataba creo que fue en el año, no sé si 95, 2005, no recuerdo bien. Profe, Sí, disculpe que la interrumpa. Me tengo que retirar, ¿le dejo el presente? decime, Videla Camila. dale. Muchas gracias y disculpe Nos por la vemos. interrupción. No, por favor. Hasta luego.
Si ustedes recuerdan o busquen, googleenlo después el artículo es de la Brent Spart. La Brent Spart era una plataforma petrolífera de Shell que, bueno, cayó en desuso y había que eliminarla, había que hundirla para poder seguir. Pero bueno, ese hundimiento de la plataforma petrolera generaba un gran nivel de contaminación. ¿Qué es lo que hace Shell? Hace todos los estudios necesarios y bueno, la mejor forma de eliminar esa plataforma era el hundimiento, era la forma menos nociva para las personas, menos tóxica, pero bueno, generaba un nivel importante de contaminación. Para esto, Greenpeace se entera de lo que va a hacer Shell, ¿no? Y empieza a hacer toda una movida en función a esto, ¿no? Y vieron cómo son los, cuando Greenpeace aparece, que es todo también muy marketinero, ¿no? Que aparece el barco, aparece el otro en el helicóptero, y qué sé yo, bueno, hacen toda una movida, logran parar el hundimiento de la plataforma y demás, provocando, ¿qué es lo que pasa? El valor de las acciones de Shell se desploman, ¿sí? Porque, bueno, muestran en televisión y demás lo que iba a provocar Shell y todo lo demás. Entonces, a consecuencia del hundimiento de las acciones de Shell, también caen las ventas, ¿sí? Nadie, o sea, la imagen de Shell cae por... ¿Qué pasa? Después de un tiempo, ¿sí? Cuando siguen las acciones bajas, Greenpeace, parte de Greenpeace, compra acciones del directorio de Shell y empieza a tomar decisiones dentro del directorio. Y después, bueno, más adelante, porque esto se sigue por uno de los fallos, determina, ¿no? Porque esto sigue la justicia y demás, ¿no? Pero determina que Shell tenía razón, que esa forma de deshacerse de la plataforma era la más conveniente, ¿sí? Y bueno, a lo que vamos es esto, ¿no? Fíjense, a veces el tema de las vinculaciones estas de las ONG, porque a veces las ONG también, a ver, tienen que ver con quién se vinculan, cómo se vinculan, qué tipo de ONG, qué tipo de empresa, porque muchas veces puede ser la ONG como puede ser la empresa puede ser también un corderito o un lobo disfrazado de cordero y termina siendo, y lo terminan vinculando o asociando a una ONG que pierde mucho prestigio, ¿sí? Entonces, ahí está el miedo, el tema de estas cooperaciones, ¿sí? El saber con quién se están vinculando. Profe, Sí, me retiro. bueno, ahí cortamos todos, ya nos vamos todos. ¿Alguna Bueno. duda? ¿No? No, no. No, Bueno, profe. bueno, los dejo. Ahora les subo esta presentación, que no sé si se les había subido. Bueno, Y profe. bueno, nos vemos la clase que viene. Descansen, que hoy es viernes. Dejamos el presente en el chat. Gracias, profe. Por favor. Gracias, profe. Buen fin de Nos Buen vemos. Buen fin de. Gracias, profe. Buenas Buen fin de noches. Hasta semana, luego. chicos. Chao, profe, hasta luego. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chao, chicos, buen fin de. Chao, profe.